El cuchillo en mi mano temblaba mientras lo hundía en la foto de mi hermano mayor, rasgando su sonrisa falsa como si fuera su piel. Mamá está muriendo. Me gritaron por teléfono, pero cuando llegué, su risa resonaba desde la sala, planeando cómo desangrarme de todo. Juré entonces que su traición sería el último aliento que robaran, y empecé a tejer una red de mentiras que los ahogaría a todos. Me llamo Javier Ruiz, y en aquel momento, con el sol de Madrid quemándome la nuca como un hierro al rojo, supe que la familia no era más que un nido de víboras disfrazadas de parientes. Había volado desde Barcelona esa misma mañana, dejando atrás mi vida reconstruida, un pequeño estudio de arquitectura que empezaba a despegar. Una novia que me había advertido: no vayas. Algo huele mal. Todo por esa llamada desesperada de mi hermana Elena. Javi, mamá se está muriendo. Ven ya, por Dios. Su voz era un lamento ahogado, entre sollozos que sonaban ensayados, como en esas telenovelas baratas que tanto le gustaban a mi madre. Colgué el teléfono con el corazón en un puño, y corrí al aeropuerto sin pensarlo dos veces. ¿Qué hijo no lo haría? ¡Qué idiota! Como yo. ¿No caería en la trampa? El vuelo fue un infierno de turbulencias internas. Miraba por la ventanilla las nubes que se arremolinaban como mis recuerdos, la muerte de mi padre 5 años atrás. El testamento que me nombraba único heredero de la fortuna familiar, una herencia modesta pero jugosa. Con la casa en las afueras de Madrid, acciones en una vinícola en La Rioja y un fondo que bastaba para no trabajar nunca más. Papá siempre había dicho que yo era el hijo del alma, el que se había quedado a cuidarlo en sus últimos meses. Mientras mis hermanos Miguel, el mayor, y Elena andaban por el mundo gastando lo que no era suyo. Ellos son lobos, Javier. Tú eres el pastor. Me susurraba en sus noches de fiebre. Pero, ¿y si el pastor era solo un cordero cebado para el sacrificio? Aterricé en Barajas con el estómago revuelto. Alquilé un coche de un Fiat viejo que olía a tabaco rancio y conduje como un poseso hacia el Hospital Gregorio Marañón. El tráfico de Madrid era un caos de bocinas y juramentos. Un espejo perfecto de mi vida, siempre atascado, siempre furioso. Llamé a Elena por el camino. Estoy llegando. ¿Cómo está mamá? Silencio al otro lado. Luego un susurro: apúrate, Javi. Está pidiendo por ti. Colgué y pisé el acelerador, ignorando las multas que me lloverían después. El hospital era un hormiguero de batas blancas y llantos ahogados. Pregunté por mi madre en recepción, y la enfermera me miró con ojos de quien ha visto demasiadas tragedias. Ruiz, ¿verdad? Sala 204. Cuidados intensivos. Subí las escaleras de 2 en 2, el corazón martilleándome contra las costillas. Al final del pasillo, vi a Miguel de pie, con su traje barato que pretendía ser elegante, fumando un cigarrillo electrónico como si estuviera en un club de jazz. Hermano, dijo, abriéndome los brazos. Lo abracé, pero su perfume barato me revolvió el estómago. ¿Dónde está mamá? Me llevó a la habitación. Ahí estaba ella, pálida bajo las sábanas blancas, con tubos y monitores pitando como un coro de grillos moribundos. Elena estaba a su lado, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje. Javi, hijo mío, murmuró mamá, extendiendo una mano temblorosa. Me arrodillé junto a la cama, besando sus dedos fríos. Estoy aquí, mamá. Todo va a estar bien. Pero algo no encajaba. Sus ojos, esos ojos que siempre habían sido pozos de astucia, brillaban con una luz demasiado viva para alguien al borde de la muerte. Pasaron horas. Los médicos entraban y salían, hablando de complicaciones pulmonares y pronóstico reservado. Miguel me arrastró a la cafetería para un café que sabía a rayos. Hemos estado destrozados, Javi. Elena no duerme, y yo. Bueno, el negocio se me está yendo al carajo sin papá.
Asentí, pero noté cómo sus ojos se desviaban hacia mi maletín, donde guardaba los documentos del testamento que siempre llevaba encima, por paranoia. ¿Y la herencia? Pregunté de sopetón, probando el terreno. Se atragantó con el café. Eso. Ya lo hablaremos. Ahora lo importante es mamá. Mentiroso, pensé. Siempre has sido un mentiroso. Regresé a la habitación al atardecer. Mamá parecía dormir, pero cuando me acerqué, abrió un ojo y susurró: Javi, firma esto. Es para el bien de la familia. Sacó un sobre del cajón de la mesita. Lo abrí, un poder notarial para transferir la herencia a un fideicomiso compartido. Mamá, ¿estás loca? Papá lo dejó todo para mí. Su rostro se endureció. Tus hermanos lo necesitan más. Tú estás solo. ¿Egoísta? El golpe fue como un puñetazo. ¿Egoísta yo? El que se quedó. ¿El que pagó las facturas de papá mientras ellos vacacionaban en Ibiza? Esa noche, en el hotel cutre al lado del hospital, no pegué ojo. Llamé a mi novia, Laura, desde Barcelona. No firmes nada, Javi. Suena a trampa. Tenía razón, pero el lazo de sangre tiraba fuerte. Al amanecer, volví al hospital. La habitación estaba vacía. Mamá, grité. Corrí por los pasillos hasta la sala de espera, donde los encontré a todos, mamá riendo, bebiendo un zumo de naranja, con Miguel y Elena brindando con vasos de plástico. Sorpresa, hijo. Era una broma para traerte de vuelta a casa. El mundo se me vino abajo. No era una emergencia. Era una emboscada. Me habían mentido, manipulado, para robarme lo que era mío por derecho. La rabia me subió como bilis. Hijos de puta. Mascullé. Mamá se acercó, con esa sonrisa de víbora. No seas dramático, Javi. Solo queremos lo nuestro. ¿Lo nuestro? Papá me lo había dado todo a mí porque sabía que ellos lo despilfarrarían. Miguel intervino, firma el papel. Y todos contentos. O nos vemos en los tribunales. Y te juro que te hundimos. Salí de allí tambaleándome. El sol de Madrid, ahora un enemigo que me cegaba. En el coche, saqué la foto familiar del salpicadero y la apuñalé con mi navaja suiza. Ese fue el principio. No del fin, sino del comienzo de mi venganza. Juré que pagarían. No con dinero, sino con todo lo que les importaba: su dignidad, su libertad, su falsa unidad. Y empecé planeando, en la oscuridad de mi habitación de hotel, cómo desmantelar su mundo pedazo a pedazo. Los días siguientes fueron un torbellino de negación y furia contenida. Regresé a la villa familiar en las afueras de Madrid, esa casa de piedra con viñedos falsos que papá había comprado soñando con una vida de nobleza. Mamá insistía en arreglar las cosas, cocinando paella como si el olor a azafrán pudiera borrar la traición. Siéntate, Javi. Hablemos como familia. Me senté, pero mi mente ya estaba en otro lugar, revisando los papeles del testamento, contactando a un abogado discreto en el centro, un tipo llamado Ramón que había conocido en la universidad. Esto es chantaje emocional, Javier. Tienes todas las de ganar en corte, pero si quieres guerra sucia, yo te ayudo. Ramón era mi carta en la mengue. El intermediario perfecto, un hombre de 50 años, viudo, con ojos de halcón y un sentido del humor negro que me recordaba a papá. La familia es como el vino, envejece mal si está podrida por dentro, me dijo en su oficina atestada de legajos. Le conté todo: la llamada falsa, el hospital, el poder notarial. Clásico. Tu madre es una maestra del drama. Pero tus hermanos. Ellos son los que aprietan el gatillo. Asentí. Miguel, con sus deudas de juego en casinos de Marbella; Elena, con su adicción a las compras que la tenía al borde de la ruina. Me veían como el tonto que podía salvarlos.
Esa noche, en la cena familiar, puse la primera pieza en su lugar. He hablado con un abogado, dije casualmente, mientras cortaba el conejo estofado. Silencio. Mamá dejó caer el tenedor. ¿Para qué? Para asegurarme de que el testamento se respete. No firmaré nada. Miguel se puso rojo. Eres un egoísta de mierda. Papá nos debe a todos. Elena lloriqueó, Javi. Por favor. Tengo deudas. Los miré uno por uno, sintiendo el veneno extenderse en mis venas. Papá me lo dio a mí porque sabía que vosotros lo arruinaríais. Y tenéis razón, soy egoísta. Egoísta con lo mío. La discusión estalló como una tormenta. Gritos, platos volando, acusaciones que salpicaban como salsa derramada. Mamá se desmayó o fingió hacerlo y terminamos en urgencias de verdad. Ironía cruel. Mientras la estabilizaban, salí a fumar y llamé a Ramón. Empieza la fase 1, congela las cuentas compartidas. Que sientan el hambre. El río. Bienvenido al club de los Ruiz destrozados. Al día siguiente, el banco llamó a Miguel, sus tarjetas bloqueadas. Elena encontró su armario vacío de tarjetas de crédito. Mamá, al ver el extracto, me miró con odio puro. Nos estás matando, hijo. No, mamá. Os estáis matando solos. Pero en el fondo, el dolor me arrolla. ¿Era esto venganza o solo más veneno? Laura me lo dijo por videollamada, no te conviertas en ellos, Javi. Intenté creerle, pero la rabia era un fuego que no se apagaba. Semanas pasaron en una danza de hostilidades. Yo me instalé en la villa, reclamando mi derecho, mientras ellos rondaban como fantasmas resentidos. Miguel empezó a beber más, Elena a mendigar favores a tíos lejanos. Mamá, la reina del teatro, organizó una reunión familiar con el cura del pueblo, pero yo no fui. En cambio, profundicé en los secretos, descubrí que Miguel había falsificado cheques de papá antes de morir, y Elena había vendido joyas familiares en secreto. Ramón lo documentó todo. Pruebas irrefutables, dijo. Podemos demandarlos por fraude. Pero no quería corte aún. Quería que doliera personal. Así que planté la semilla del caos, anónimamente. Envié copias de los fraudes a sus conocidos. El primo Luis dejó de hablarle a Miguel, la amiga de Elena, Pilar. La bloqueó en redes. El aislamiento empezó a carcomerlos. Una noche, Miguel irrumpió en mi habitación, borracho, con un bate de béisbol. Dame el dinero o te mato. Lo esquivé, y en la lucha, lo tiré al suelo. Tócalo, y vas a la cárcel, le dije, jadeando. Se fue llorando, y yo me quedé temblando, preguntándome si papá me vería desde el cielo y aprobaría este infierno. La venganza no es un río caudaloso, es un goteo constante que erosiona la piedra hasta hacerla polvo. Así lo aprendí en aquellas semanas de octubre, cuando las hojas de los olivos en la villa empezaban a amarillear como las mentiras de mi familia. Madrid bullía a lo lejos, con su ajetreo indiferente, pero en nuestra burbuja de piedra y rencor, el tiempo se había detenido en un ciclo de acusaciones y silencios pesados. Yo, Javier, el hijo pródigo convertido en verdugo, pasaba las noches despierto, revisando correos de Ramón y bebiendo vino tinto de La Rioja, el mismo que papá había heredado y que ahora era mío. Cada sorbo era un recordatorio, esto es lo que os quitaron, y os lo devolveré envenenado. Elena fue la primera en quebrarse. Mi hermana, con sus 35 años de caprichos y deudas, siempre había sido la debilucha del trío. La vi un mediodía en el patio, fumando un cigarrillo tras otro, con ojeras que la hacían parecer un mapache huyendo de la luz. Javi, por favor. Solo necesito un adelanto. Para el alquiler. Su voz era un hilito, pero sus ojos suplicaban como los de un perro callejero.
Me apoyé en la balaustrada, fingiendo compasión. Elena, ¿sabes cuánto te dio papá antes de morir? 50.000 euros que se evaporaron en bolsos y viajes. ¿Y ahora qué? Otro capricho. Ella sollozó, cubriéndose la cara. No entiendes. Tengo un hijo ahora, Javi. Pequeño, inocente. No puedo perder la casa. Un hijo. Eso era nuevo. O al menos, lo fingía como todo lo demás. Ramón ya había investigado, el hijo era de una feire fugaz. Y la custodia la tenía el padre en Valencia. Pero Elena lo usaba como escudo. Muéstrame el ADN. Entonces, le dije. Se quedó helada. ¿Eres un monstruo? No, hermana. Solo un hombre harto de vuestros cuentos. La dejé allí, llorando. Y subí a mi habitación para anotar en mi diario negro ese cuaderno donde registraba cada paso de mi plan. Fase 2. Aislar a Elena. Enviar extractos bancarios a su ex. Al día siguiente, el teléfono de ella no paraba de sonar con amenazas de embargo. Miguel, en cambio, optó por la confrontación. Mi hermano mayor, el hombre de la casa autoproclamado, empezó a sabotear la villa, cortaba el agua de mi baño, escondía mis llaves, dejaba notas amenazantes en el parabrisas de mi coche. Firma o sufres. Una noche, lo pillé en el sótano, forzando la caja fuerte donde guardaba los documentos originales del testamento. ¿Qué coño haces? Grité, lanzándome sobre él. Forcejeamos entre botellas de vino polvorientas. Y en la pelea, una se rompió, cortándome la mano. La sangre goteó sobre los papeles, manchando la firma de papá como una profecía. Esto es tuyo, Miguel. Tu legado, destrucción. Él se incorporó, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. Papá siempre te quiso más. Pero yo soy el que sobrevivirá. Te lo quitaré todo, aunque tenga que quemar esta casa. No quemó nada esa noche, pero el miedo se instaló en mí como un huésped no invitado. Llamé a Laura, mi ancla en Barcelona. Vuelve, Javi. Esto te está consumiendo. Su voz era un bálsamo, pero también un reproche. No puedo, amor. No hasta que paguen. Colgué y miré mi reflejo en el espejo roto del sótano, ojeras profundas, barba descuidada. Un hombre al borde del abismo. ¿Era esto justicia o solo mi propia caída? Papá me había enseñado a construir edificios sólidos, vidas estables, pero ahora yo demolía, y cada golpe resonaba en mi alma. Mamá, la arquitecta de todo este teatro, observaba desde las sombras. Isabel Ruiz, con sus 60 años de manipulaciones y misas dominicales, era un enigma envuelto en perfume de lavanda. Me invitó a té en el jardín un domingo por la tarde, bajo el sol tibio que filtraba a través de las hojas del limonero. Hijo, esto nos está matando a todos. Firma, y volvemos a ser familia. Sorbió su taza con delicadeza, pero sus uñas, pintadas de rojo sangre, traicionaban su tensión. Mamá, ¿por qué lo hicisteis? La llamada. ¿El hospital? Tanto odiáis lo que papá quiso para mí. Ella bajó la mirada, y por un instante, vi un atisbo de remordimiento, eso creí. No es odio, Javi. Es supervivencia. Tus hermanos. Ellos no son como tú. Débiles, perdidos. Sin ti, nos hundimos. Sus palabras me helaron. ¿Debilidad? ¿O solo codicia disfrazada de amor maternal? Sobreviviréis sin mi dinero. Aprended a trabajar, como yo lo hice. Se rió, un sonido seco como hojas muertas. Trabajar. ¡Qué ilusión! Tu padre me malcrió, y ahora pago el precio. Pero tú eres igual que él. Frío, calculador. Me levanté, derramando el té. Frío no, mamá. Herido. Y el dolor hace que los hombres como yo se vuelvan de hielo.
Esa conversación fue el catalizador. Al día siguiente, Ramón me trajo las primeras pruebas, grabaciones de Miguel negociando con prestamistas usureros, prometiendo la herencia del hermano tonto como garantía. Esto es oro, Javier. Con esto, lo mandamos a la cárcel por intento de fraude. Dudé. ¿Cárcel? Eso era definitivo, irreversible. Pero entonces recordé la foto rasgada, el cuchillo en mi mano, y asentí. Hazlo. Pero espera mi señal. Mientras tanto, la villa se convertía en un campo de minas emocionales. Elena intentó un acercamiento maternal, horneando magdalenas como en la infancia. ¿Recuerdas cuando éramos felices, Javi? Antes de que papá muriera. Las comí, pero escupí el veneno interno. Felices hasta que empezasteis a contar monedas sobre su tumba. Ella se derrumbó, confesando entre lágrimas, fue idea de mamá. Ella dijo que si no actuábamos, perderíamos todo. Traidora, pero humana. Por un segundo, la compadecí. Pero la piedad es el lujo de los débiles. El twist empezó a gestarse esa semana, en una carta anónima que encontré en el buzón. Sé lo que planeas, Javier. Y tengo algo que cambiará todo. Sin remitente. Solo un número de teléfono. Lo llamé desde una cabina. Corazón en la garganta. Soy Ramón. No, espera. ¿Quién eres? Una voz ronca. Femenina, una amiga de tu padre. Nos vemos en el Parque del Retiro. Mañana. Mediodía. Colgué, temblando. ¿Aliada o trampa? Decidí ir, armado con mi navaja y la rabia como escudo. El retiro era un oasis de normalidad en medio del caos, parejas paseando, niños con helados, el sol reflejándose en el estanque como promesas rotas. La mujer esperaba en un banco junto a la estatua del ángel caído irónico. Pensé. Era menuda, de unos 50, con cabello gris recogido y ojos que habían visto demasiado. Me llamo Carmen. Trabajé para tu padre en la vinícola. Me tendió un sobre amarillento. Dentro, cartas, las de papá a ella, confesando un amor prohibido, un hijo ilegítimo. Tú no eres el único heredero, Javier. Hay otro. Una hermana. Vive en Sevilla. Y tu madre lo sabe. Por eso todo esto, para silenciarla antes de que reclame. El mundo se inclinó. ¿Una hermana? ¿Papá con un amante? Las piezas encajaron, el testamento apresurado, la urgencia de mamá por controlar la herencia. No era solo codicia, era pánico. Carmen me miró con lástima. Tu padre me amaba, pero eligió a Isabel por estatus. Ahora, con el muerto, ella protege su secreto. Ayúdame a traer a la niña a la luz, y te daré munición para destruirlos. Acepté, pero el precio era alto, más mentiras, más dolor. La venganza ya no era mía sola, era un incendio que consumiría a todos, incluido yo. Regresé a la villa con el sobre quemándome en el bolsillo. Mamá me esperaba en la puerta, con una sonrisa tensa. Hijo, ¿dónde has estado? Tenemos que hablar de paz. La miré, viendo por primera vez a la mujer rota detrás de la máscara. Paz. Mamá. Eso murió con papá. Esa noche, soñé con la hermana fantasma, y desperté sudando, sabiendo que el clímax se acercaba como una tormenta inevitable. El secreto de Carmen era como una granada sin seguro, lo sostenía en mi mano, y en cualquier momento podía explotar, salpicando fragmentos de verdad que destrozarían la fachada de los Ruiz para siempre. Pasé esa noche en vela, leyendo las cartas bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, un relicto de la villa que olía a siglos de mentiras enterradas. Papá escribía con la pasión de un hombre encadenado. Carmen. Mi amor, Isabel es la jaula dorada, pero tú eres el cielo abierto. Nuestra hija, Lucía, crece sin saber su linaje, pero un día la reclamaré.
Lucía. Mi media hermana. De 28 años. Trabajando como maestra en Sevilla. Ajena al veneno que la rodeaba. ¿Cómo decírselo? ¿Y por qué mamá había orquestado esta farsa ahora? 5 años después de la muerte de papá. Al amanecer. Conduje hasta la oficina de Ramón. El tráfico matutino de Madrid, un río de metal furioso que reflejaba mi mente. Él escuchó en silencio, hojeando las cartas con guantes de látex, como si fueran evidencia criminal. Esto cambia todo, Javier. Si Lucía reclama, la herencia se divide en 3, tú, ella, y el fideicomiso para tu madre por viudez. Tus hermanos se quedan con las migajas. Asentí. Pero el cálculo era secundario, el dolor era primordial. Mi padre la amaba a ella. A Carmen. Y mamá lo sabía. Ramón cerró el expediente. La traición siempre tiene raíces profundas. ¿Qué quieres hacer? ¿Contactar a Lucía? Dudé. Contactarla era abrir la caja de Pandora, pero ignorarla era traicionar el fantasma de papá. Sí. Pero despacio. Dile que hay una herencia familiar. Sin detalles. Él sonrió. Esa sonrisa de abogado que huele sangre. Y mientras. Aceleramos contra Miguel y Elena. Les enviamos las pruebas del fraude. Que sientan el cerco cerrarse. Salí de allí con un plan bifurcado, venganza contra los conocidos. Redención para el desconocido. De vuelta en la villa. El aire estaba cargado de tormenta. Elena me interceptó en la cocina, con el rostro hinchado por el llanto. Javi, mi ex me ha demandado por la custodia. Dice que soy una irresponsable. Ayúdame, por favor. Su desesperación era palpable, un eco de la mía propia. Por un instante, vi a la niña que jugaba conmigo en los viñedos, antes de que el dinero nos separara. Elena, ¿sabes por qué papá me eligió a mí? Porque vio cómo robabais a escondidas. Arregla tu vida, y quizás te ayude. Ella se derrumbó en una silla, sollozando. Mamá nos metió en esto. Ella falsificó los cheques primero, para protegernos. Otro clavo en el ataúd de mamá. Anoté mentalmente. Pero la compasión me traicionó, le di un cheque de 5.000 euros. Para el niño. Sus ojos se iluminaron con gratitud falsa. Gracias, hermano. No te arrepentirás. Oh, sí lo haría. Ramón ya había alertado al banco. Ese dinero rebotearía como un boomerang, probando su codicia. Miguel, predecible como un toro en la plaza, escaló la agresión. Esa tarde, mientras inspeccionaba los olivos planeando vender la finca para financiar mi nueva vida, oí el rugido de un motor. Su camioneta se detuvo en seco, y él bajó con una escopeta de caza en las manos, la que papá usaba para conejos. Firma el puto papel, o te vuelo la cabeza. El sol pegaba fuerte, pero un frío glacial me invadió. Miguel, baja eso. La policía está a un tiro de piedra. Él avanzó, tambaleante por el alcohol. Papá te malcrió. Eres un niñato con suerte. Esa herencia es mía por derecho de mayorazgo. El enfrentamiento fue brutal. Me zafé de su agarre, rodando por el suelo polvoriento, y le di un puñetazo en la mandíbula que lo dejó aturdido. La escopeta cayó, y yo la pateé lejos. Tócame otra vez, y Ramón te hunde. Fraude, amenazas. Adiós a tu libertad. Se incorporó, escupiendo sangre. Te odio, Javier, desde niños. Siempre tú. Se fue rugiendo, pero su amenaza colgaba en el aire como humo de pólvora. Mamá lo vio todo desde la ventana, inmóvil como una estatua. Esa noche, durante la cena en un ritual forzado que ella insistía en mantener, el silencio era un muro. Finalmente, habló, hijo. Miguel está perdido. Ayúdalo, como a Elena. Su voz era miel envenenada. Mamá, ¿por qué no lo ayudas tú? ¿O es que tus manos están sucias de más secretos?
Ella palideció, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No sé de qué hablas. Mentira. Sabía de Carmen. De Lucía. Y pronto, todos lo sabrían. El clímax se acercaba, pero el twist me golpeó antes. 2 días después, recibí una llamada de Lucía. Ramón había sido discreto, pero ella era astuta. Hola, Javier, soy tú. ¿Hermana? Carmen me lo contó todo. Vuelo a Madrid mañana. Necesitamos hablar de papá. Su voz era firme, sin lágrimas. Una maestra acostumbrada a disciplinar caos. Bienvenida, dije, pero mi estómago se revolvió. ¿Aliada o nueva traidora? Acordamos vernos en un café neutral, el famoso Elearde en el centro, donde los madrileños conspiran entre callos y chocolate. Mientras esperaba, contacté a Laura. Hay una hermana. Amor. Todo se complica. Ella suspiró al otro lado. Vuelve a Barcelona, Javi. Esta venganza te está volviendo loco. Tenía razón, pero el lazo de sangre, ahora cuádruple, me ataba. Lucía llegó puntual, con un vestido sencillo y ojos verdes como los de papá. Nos abrazamos torpemente, extraños unidos por un fantasma. Carmen me crió sola. Papá enviaba dinero, pero nunca vino. ¿Por qué ahora? Le conté la emboscada hospitalaria, la codicia de mamá. Ella escuchó, furiosa. Quiero mi parte. Y justicia por él. Pero no destrucción total. Somos familia, Javier. Familia. La palabra me quemó. Podía perdonar, ¿no? Pero con Lucía, la venganza ganó profundidad no solo mía, sino de los olvidados. Planeamos juntos, ella testificaría en corte. Revelando el secreto, yo aceleraría las demandas contra Miguel y Elena. ¿Y mamá? Preguntó. Ella pagará lo emocional, respondí. Esa noche, envié las pruebas a la fiscalía. Miguel fue arrestado al alba, esposado en la villa mientras mamá gritaba. Elena huyó a casa de una amiga, pero Ramón la rastreó. El cerco se cerraba. Sin embargo, el remordimiento me asaltó como una fiebre. En el espejo, veía no al vengador, sino al niño que perdía a su padre de nuevo. Llamé a Carmen. Gracias por la verdad. Pero valió la pena el dolor. Ella pausó. El amor siempre duele, Javier. Pero la verdad libera. Liberar. ¿Podría yo? La detención de Miguel fue el trueno que anunció la tormenta. Un estruendo que reverberó por las paredes de la villa como el eco de un testamento roto. Lo vi desde la ventana de mi habitación. Los coches patrulla con luces azules parpadeando bajo el cielo nublado de noviembre. Los vecinos fisgoneando desde sus verjas como cuervos en una carroña. Mamá corrió afuera en bata, gritando: es un error. Mi hijo es inocente. Pero los agentes lo arrastraron con eficiencia burocrática, su rostro magullado por la resaca y el pánico. Elena, alertada por un vecino, llegó en taxi, histérica, tirando del brazo de un policía. Javi, esto es por ti. Lo has destruido todo. La miré desde arriba, impasible, pero en el pecho, un vacío se abría como una grieta en la tierra seca. Lucía estaba a mi lado, recién llegada de Sevilla, con una maleta raída y una determinación que contrastaba con mi fatiga. Es duro, hermano. Pero es necesario. Hermano. La palabra aún sonaba extraña, como un zapato que no calza. Nos sentamos en la cocina, con café solo y el periódico abierto en la noticia local. Hijo de empresario local arrestado por fraude bancario. Mamá entró como un vendaval, el rostro surcado por lágrimas reales por primera vez. Maldito seas, Javier, has llamado a la policía. A tu propia sangre. Se abalanzó sobre mí, arañándome el brazo, pero Lucía la detuvo con gentileza férrea. ¿Quién eres tú?, espetó mamá.
jadeando. El momento había llegado. Isabel, soy Lucía. Hija de tu marido con Carmen. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mamá se desplomó en una silla, murmurando no puede ser. Él me lo juró. Juramentos rotos, como todos en esa casa. Lucía continuó. Voz calmada, papá te quiso. Pero también a nosotras. Y tú lo has mancillado todo con esta farsa. Mamá nos miró, alternando entre odio y derrota. Era por protegeros. A todos. Si salía a la luz, el escándalo nos hundiría. La sociedad, la iglesia. ¿Qué dirían? Codicia envuelta en pudor. El viejo truco. Yo intervine. Voz ronca por la emoción contenida. Protegernos. Milama. Fingiendo tu muerte para robarme. Eso no es amor. Es egoísmo puro. Ella sollozó, cubriéndose la cara. Perdóname, Javi. Miguel y Elena me convencieron. Estábamos desesperados. Desesperados por dinero, por estatus, por no enfrentar sus fracasos. Lucía me tocó el hombro. No más secretos. Vamos a corte. Y que un juez decida. Mamá se irguió, ojos llameantes. Te arrepentirás. Tengo amigos, abogados mejores que el tuyo. Vacío. Ramón ya los había neutralizado con pruebas irrefutables. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Ramón orquestaba desde su oficina demandas por fraude contra Miguel, embargo de bienes a Elena, y una petición de revisión testamentaria para incluir a Lucía. Yo, meanwhile, lidiaba con las ondas expansivas. Tíos y primos llamaban, juzgando, Javier, ¿cómo pudiste? Somos familia. Colgaba, furioso. ¿Familia? La que me había apuñalado por la espalda. Laura voló desde Barcelona para apoyarme, su presencia un faro en la niebla. Estás delgado, amor. ¿Y tus ojos? Parecen los de un extraño. La abracé en el jardín, bajo la luna llena que iluminaba los olivos como testigos mudos. Pronto acaba. Volveremos a casa. Pero el remordimiento crecía como maleza. Visitaba a Miguel en la cárcel de Soto del Real, un antro gris de rejas y esperanzas aplastadas. Lo encontré demacrado, con un moretón en la mejilla de algún altercado carcelario. Hermano, ¿por qué? Papá no querría esto. Su voz era un quejido, pero vi el cálculo detrás, apelar a la culpa. Papá querría justicia. Miguel. Tú falsificaste. Amenazaste. Paga tu deuda. Él rió amargamente. Tú también pagas, Javi. Solo. Roto. Vale la pena. Salí de allí temblando, el eco de sus palabras persiguiéndome. Elena, por su parte, optó por el exilio temporal, se mudó con una tía en Toledo, pero no antes de una confrontación en la villa. Llegó con maletas. Su hijo era en realidad un sobrino prestado para la escena, aferrado a su falda. Toma, Javi. Devuélveme el dinero que me diste. Era una trampa. La miré, exhausto. No era trampa, Elena. Era una lección. Aprende a ser honesta. Ella escupió, eres peor que mamá, un tirano con corbata. Lucía intervino, vete, Elena. Pero recuerda, la sangre no lava los pecados. Se fue maldiciendo, pero en su espalda vi derrota. Mamá se recluyó en su habitación, un mausoleo de fotos familiares y rosarios. La visité una noche, con una botella de vino como ofrenda de paz falsa. Hablemos, mamá. De verdad. Se sentó en la cama, frágil como porcelana agrietada. Javi, ¿recuerdas cuando naciste? Te sostuve y supe que eras mío para siempre. Lágrimas rodaron. Sí, mamá. Pero el amor no se roba. Le conté de Lucía, de las cartas. Ella no negó, solo suspiró.
Carmen. Siempre supe. Pero él volvió a mí. Por deber. Deber. La cadena que nos ataba a todos. Esa confesión fue un bálsamo agridulce. La abracé. Y por un momento, fuimos madre y hijo de nuevo. Pero al día siguiente, encontré su habitación vacía, una nota. Me voy a un convento en Ávila. Busca perdón tú mismo. El twist de su partida me dejó hueco. ¿Huir? ¿O estrategia final? Llamé a Ramón, vigila sus movimientos. Él confirmó, transferencias bancarias sospechosas a una cuenta offshore. El clímax se cernía. Lucía y yo preparamos la audiencia preliminar. Pero una llamada de Carmen lo cambió todo. Isabel planea huir con lo que queda. Deténla. Corrimos al aeropuerto, el corazón en la garganta. La encontramos en la terminal, maleta en mano, billete a México. Mamá, grité. Se volvió, sorprendida. Déjame ir, Javi. Por piedad. Lucía se acercó, no por piedad, sino por justicia. Papá te dio una vida, no robes la nuestra. La policía llegó, alertada por Ramón. Arresto por evasión fiscal. Lágrimas. Gritos. Un caos de flashes de cámaras. En el coche de vuelta, Lucía me miró. Su acabó. No. El verdadero clímax era interno, el perdón que no llegaba, el vacío que la venganza dejaba. Llame a Laura, vuelve conmigo. He ganado, pero me he perdido. La caída de mamá fue el clímax que había anhelado, pero al verlo materializarse en los titulares de El País, viuda de empresario arrestada por fraude y evasión, un escándalo familiar en Madrid, sentí solo un vacío sordo, como el eco de una campana rajada. La villa. Ahora un cascarón hueco con sus gritos resonando en los pasillos vacíos. Se sentía más como una tumba que como un hogar. Lucía y yo nos instalamos allí provisionalmente, rodeados de cajas de documentos y botellas de vino a medio beber, mientras Ramón tejía los hilos finales del caso. Ganamos, Javier. La herencia se divide, 1/3 para ti, 1 para Lucía, y el resto embargado para deudas familiares. Ganar. La palabra sabía a ceniza. Elena regresó esa semana. No por arrepentimiento, sino por necesidad, sin dinero, sin aliados. Su exilio en Toledo había durado lo que un suspiro. La encontré en la puerta, con el rostro demacrado y un ramo de flores marchitas como ofrenda. Javi. Lucía. Lo siento. Todo. Su voz era un hilo, pero sus ojos buscaban salvación. Lucía, siempre la pragmática, la invitó a pasar. Siéntate. Hablemos sin cuchillos. Nos reunimos en el salón, bajo el retrato de papá que colgaba torcido, como si él mismo desaprobara el circo. Elena confesó primero, mamá nos manipuló a todos. Decía que eras el enemigo porque no compartías. Pero yo lo seguí por miedo. Lágrimas genuinas, por fin. Le creí, en parte. ¿Miedo a qué? Elena da crecer. Ella asintió. Ahora tengo que criar a mi hijo sola. Enséñame, Javi. Como papá te enseñó a ti. Por un instante, vi redención posible. Le ofrecí un puesto en la vinícola de gestión básica. Nada de oro. Gana tu pan. Y quizás, un día, seamos familia de nuevo. Lucía sonrió, eso es un comienzo. Miguel salió en libertad condicional tras una semana. Un fantasma de sí mismo con grilletes electrónicos y terapia obligatoria. Lo visité en un café cutre de Lavapiés, donde los inmigrantes charlaban en árabe y el humo de shisas flotaba como niebla. Hermano, dijo, extendiendo una mano temblorosa. No la tomé. Has pagado poco, Miguel. Fraude. Amenazas. Deberías pudrirte. Él bajó la mirada. Lo sé. El alcohol. Las deudas. Me comieron.
Pero verte así, vengativo, me asusta más que la cárcel. Sus palabras me pincharon el orgullo. ¿Vengativo? Sí. ¿Justo? Dudoso. Busca ayuda de verdad. Y aléjate de la villa hasta que aprendas. Mamá, desde la prisión preventiva en Alcalá Meco, me escribió cartas, páginas de arrepentimiento entreverado con reproches. Javi, hijo mío, el convento era mi escape, pero Dios me juzga aquí. Perdóname, como Cristo perdona. Las leí junto al fuego que encendí en la chimenea, viendo las llamas devorar el papel. Perdonar. La idea me revolvía. Llamé a Carmen, que ahora vivía en un piso modesto en Chamberí. Isabel sufre, Javier. Como tú. Su voz era maternal, un bálsamo. Sufrir no borra el daño. Pero ella insistió, el perdón no es para ella, es para ti. Libérate. Laura llegó ese fin de semana, trayendo el aroma de Barcelona al mar y paella casera a la Villa Mustia. Nos paseamos por los viñedos, mano a mano, el sol de invierno tibio en la piel. Has cambiado, Javi. Más duro, pero también más sabio. La besé bajo un olivo centenario. Quiero vender esto. Empezar de cero contigo. ¿Me exiges? Ella rió. Siempre. Pero primero, cierra el capítulo. Esa noche, hicimos el amor en mi antigua habitación. Y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. El twist final llegó en la audiencia principal, un teatro burocrático en los juzgados de la Plaza de Castilla. Mamá, esposada pero ergida, testificó primero, todo lo hice por amor. Por mis hijos. El juez, un hombre canoso con gafas de montura fina, la interrumpió, señora Ruiz. El amor no falsifica testamentos ni evade impuestos. Luego, mi turno. Subí al estrado. Voz firme, señoría. No busco destrucción, solo justicia. Mi familia me traicionó, pero el lazo de sangre persiste. Mencioné a Lucía, el secreto revelado. El salón murmuró. Pero el golpe vino de Ramón, presentó un video, grabado por un detective privado. Mamá, en su intento de huida, confesando a una amiga de en realidad, agente encubierto, Javier es el diablo. Lo mataría si pudiera. Jadeos en la sala. Mamá se derrumbó, sollozando. Mentira. Estaba desesperada. El juez la mandó a juicio por conspiración. Miguel y Elena recibieron sentencias suspendidas, con restitución. Lucía y yo, herederos legítimos, salimos con la villa y el fondo dividido. Fuera, bajo la lluvia fina de Madrid, Lucía me abrazó. Somos libres, hermano. Pero la libertad pesaba. En el coche, llamé a Laura, su acabó. Vengo a casa. Detuve el vehículo en el Retiro, donde todo había empezado con Carmen, y rompí las últimas cartas de papá. Lágrimas mezcladas con lluvia. El dolor no se iba, pero se transformaba de veneno a cicatriz. Sin embargo, las consecuencias en cadena no cesaban. Elena se rehabilitó, trabajando en la vinícola, pero su hijo resultó no serlo. Una mentira más, que la dejó sola de verdad. Miguel recayó en las deudas, pero encontró trabajo en una gasolinera, un hombre roto reconstruyéndose. Mamá, condenada a 3 años, salió en 2 por buena conducta, y nos visitó en la villa ahora mía y de Lucía. Hijo, ¿me perdonas? La miré, viendo la mujer que me dio la vida, no solo el dolor. Sí, mamá. Pero no olvido. Se fue con un abrazo, y por primera vez, creí en la paz frágil. Meses después, la Villa Ruiz ya no era un campo de batalla, sino un lienzo en blanco donde pintábamos un futuro incierto pero nuestro. Vendí parte de la vinícola a un inversor honesto, un vasco con bigote y ética. Y con el dinero, Laura y yo nos mudamos a un ático en Barcelona, con vistas al mar que lavaba las manchas del pasado.
Lucía se quedó en Madrid, transformando la casa en un refugio para mujeres traicionadas de irónico, viniendo de nosotras, y su risa llenaba los fines de semana que pasábamos allí. Hermano, ¿quién iba a decir que el caos nos uniría? Bromeaba, sirviendo vino de La Rioja. Yo sonreía, pero en el fondo, la venganza había dejado surcos profundos, como raíces que se niegan a soltar la tierra. Elena evolucionó de la manera más inesperada, embarazada de verdad esta vez, de un amor humilde con un mecánico de Toledo. Nos visitó un domingo, con barriga incipiente y ojos claros. Javi, gracias por no hundirme del todo. Este niño será diferente, le enseñaré honestidad. La abracé, sintiendo el peso del perdón como un yugo liviano. Miguel, el eterno rebelde, envió una postal desde Galicia, donde había empezado una granja ecológica. Aprendiendo a plantar, no a saquear. Cuídate, hermano. No respondí, pero guardé la postal en mi cajón de recuerdos agridulces. Mamá salió del convento o prisión convertida en una sombra devota, viviendo en un piso modesto pagado por el fideicomiso. Nos reconciliamos en visitas tensas pero progresivas, caminatas por el Retiro, donde le contaba de Lucía como si fuera un secreto compartido. Era hermosa, como tú, me dijo una vez, con voz quebrada. La odio por robarte a tu padre, pero ahora la entiendo. El odio se diluía, reemplazado por una tolerancia frágil, como cristal reparado con cinta. Laura y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la playa de Barceloneta, con el Mediterráneo como testigo y Lucía como dama de honor. Prométeme que no más venganzas, susurró ella bajo el arco de flores. Solo amor, respondí, y lo creí. Pero en las noches de insomnio, cuando el mar rugía como un eco de Madrid, revivía el hook inicial, el cuchillo en la foto, la llamada falsa. La rabia que me había salvado y condenado. Había sido justo. La balanza legal de sí a sí. Mi corazón. Tal vez. El twist definitivo no fue legal, sino emocional. Un año después, Carmen murió de un cáncer silencioso, dejando un diario que Lucía y yo leímos juntos. En sus páginas, papá no era el amante culpable, sino el hombre dividido, Javier. Mi heredero por elección, Lucía. Mi milagro oculto. Perdonada Isabel, ella amó con uñas y dientes. Lágrimas compartidas. Un cierre que la corte nunca dio. Quemamos el diario en la chimenea de la villa. Y con las cenizas, liberamos los fantasmas. Hoy, miro a mi hija nacida hace 3 meses, con ojos de papá, y juro criarla en verdad, no en secretos. La venganza me dio justicia, pero el perdón me devolvió la vida. Mi familia fingió una emergencia para atraerme, queriendo mi herencia. Pero en la lucha, encontré la mía propia, no en el dinero, sino en las cicatrices que nos hacen humanos. Y si el dolor regresa, como las mareas, lo enfrentaré no con cuchillos, sino con manos abiertas. Porque al final, la verdadera herencia es elegir no ser el monstruo que te crearon. Fin.